Bienvenidas a nuestro tercer episodio. Queridas mujeres, estoy muy emocionada porque la persona que tenemos hoy de invitada es una mujer que cuando conversábamos me decía, yo he vivido muchos milagros de parte del Señor, antes de conocerle y después de conocerle. Así que quiero darle la bienvenida, mi hermana en Cristo, mi hermana Betty Bonilla, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, envíenles un saludo a las mujeres que nos están mirando. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Espero que el Señor pueda hablar a sus vidas a través de lo que Él ha hecho en la mía. Amén. ¿Sabe qué? Es un programa especial para mí porque vamos a hablar acerca de los hijos y cómo mantener la calma y confiar en el Señor cuando ocurre una crisis de salud en la vida de nuestros hijos. Así que, mi hermana Betty, quiero preguntarle, ¿cuántos hijos tiene usted? Cuéntenos un poquito sobre usted y cómo fue este milagro que sucedió en su segundo hijo. Bueno, yo tengo 3 hijos, fui mamá jovencita, muy jovencita. A los 20 años ya estaba marcada mi primer bebé. Eh, una diferencia de unos 5 años entre el segundo y, como te comentaba, seguiditos como criar a gemelos con el tercero, y ha sido una bendición y le doy la gloria a Dios por haberme dado esa bendición de poder ser mamá. Bueno, realmente, como yo te contaba, yo antes de conocerle al Señor, a mi Sebastián, a mi segundo hijo, pasaba enfermo mucho tiempo, y cuando ya acudí a los médicos, el médico no me sabía decir muy bien qué es lo que él tenía, pero tenía afectaciones en su respiración, en sus pulmones, y generalmente pasaba de los 7 días, 6 enfermo. Si es que pasaba 2 días sano, no pasaba más. Entonces este médico me supo decir que tenían que hacer un procedimiento muy extraño para mí, como meterle en una burbuja y cosas así. De tal manera que yo con mi esposo asistimos a varios otros médicos a ver qué es lo que decíamos, y fuimos a homeópatas, a naturistas, y nada, nada le sanaba. Todo el tiempo él estaba enfermo, no descansaba bien, pasaba tosiendo todo el tiempo, no podíamos desabrigarlo porque enseguida se resfriaba muy fuerte y era muy duro, muy, muy duro. Eh, para este tiempo a nosotros ya nos estaban hablando del Señor, nos visitaban en casa, un matrimonio todos los días jueves, 7 de la noche en punto, ellos siempre estaban ahí y no nos ponían tiempo. Ellos saciaban nuestras curiosidades, nuestras críticas como gente de mundo, que pensábamos que lo sabíamos todo, y ellos con mucha paciencia nos explicaban todo. Y en una de esas visitas, mi hermana, porque era mi hermana y mi cuñado, dice, ¿quién tose tanto? Porque Sebastián era la tónica todos los días. Él más tosía. ¿Y qué edad tenía Sebas? Sebas tenía 4 añitos, 4 añitos, y la tónica de él era toser toda la noche, y nosotros nos habíamos acostumbrado a ese sonido y no era para nosotros extraño, ni nos llamaba la atención. Pero mi hermana me dice, ¿quién tose tanto? ¿Quién tose tanto? Y le digo, Sebas. Él tose así siempre, y entonces se levanta, se fue al pie de la cama de él, y es una oración muy sencilla y muy simple. Y decía, Señor, te pido en el nombre de Jesús que sanes a este niño. Señor, que tú te manifiestes. Y fue muy sencilla, algo más dijo, pero eso fue lo que a mí me quedó. Y continuamos en la sala a continuar con el aprendizaje. No nos habíamos dado cuenta, sino que ya tipo 12 de la noche, porque nos demorábamos así. Entonces le dice, yo no le escucho. Ya no tose el Sebas. Y nosotros, cierto, ya no tose. No nos dimos cuenta. Bueno, pasó, y las noches siguientes nosotros no caíamos en cuenta sino hasta 1 o 2 semanas después que Sebastián ya se empezó a sacar chompas, se empezó a sacar saco, y él ya no moqueaba, ya no le lloraban los ojos, y nosotros, wow, y nos dimos cuenta que Dios había hecho algo en su vida. Y fue una sanidad tan completa que fue Instantáneo. sí, instante, un milagro instantáneo. Y él dejó de enfermarse, y él no le daba ni gripes, era el muchacho más sano. Increíblemente, Sebastián, tanto que la siguiente gripe que alguna vez le dio, y un poquito fuerte, fue cuando estuvo en la universidad estudiando en Riobamba, que vino y estaba resfriado. ¿Cuántos años habían pasado? Y el Señor le cubrió, y hasta el día de hoy lo tiene sano, gracias a Dios. Qué tremendo, qué lindo. ¿Cómo cambió este milagro en su vida cristiana?
increíblemente nosotros al Dios que siempre habíamos amado, que creíamos conocerlo, que lo teníamos en nuestros labios, conocerle, que es real, porque nosotros pensamos creer en Dios, pero realmente no lo hacemos. Es un argot, es algo que tenemos en la punta de la lengua y lo decimos, pero no conocemos realmente quién es Él. Cuando pasa eso en nuestro hijo, increíblemente nosotros nos quedamos así. Eres real, o sea, sí puedes hacer lo que dicen. O sea, realmente tú hiciste lo que nos están contando. Y empezó a afirmar muchísimo más, a afirmar. Desgraciadamente el corazón humano no es lo suficientemente sensible. Ya vemos personas que somos un poco más duras de corazón, porque a pesar de ver ese milagro, nosotros teníamos duda y teníamos compromiso con el mundo de mis padres, el mundo de mi suegrita, de mis cuñados, de qué nos van a decir y nada. Entonces nosotros todavía no tuvimos esa valentía de tomar una decisión, pero empezamos nosotros a entenderle más y a creerle más y a buscar más. El cambio en mi casa empezó a ser muy grande porque mi esposo, que nunca había leído una Biblia, él estaba ya leyendo una Biblia y me sorprendía con preguntas y decía, ay, mira, esto dice aquí, acá, y esto dice aquí, acá, y yo, en serio. Y cuando ellos venían a hablarnos, él hacía preguntas mucho más profundas. Entonces, nosotros empezamos a vivir sin darnos cuenta en medio de una atmósfera de la presencia de Dios, abarcándonos, abrazándonos y guiándonos hasta donde estamos. Amén. Qué lindo, mi hermana Betty. Y bueno, en medio de nuestras conversaciones, ella me habló de un milagro muy precioso en su último hijo. Cuéntenos, por favor, qué sucedió con su tercer hijo, Sí, Andrés. con Andrés. Ese milagro es increíble. Cuando mi muchacho estaba en tercer grado, nosotros notamos que en el dedito del pie empezó a asomarle un bultito. Pensamos que era posiblemente que el zapato le quedaba pequeño, que de pronto alguna mediecita se le rompió y le sobó, qué sé yo. No le dimos mucha importancia al inicio, pasaban las semanas y eso empezaba a crecer y empezó a crecer bastante rápido. Entonces le llevamos a donde un médico de la familia que siempre les atendía desde mi mamá. Le llevamos donde él y él supo decir que estaba sospechoso, que no le gustaba el aspecto que tenía y menos la evolución que nosotros le habíamos comentado, que eso es que hay que tomar cartas en el asunto rápido, que no es algo bueno. Nos direccionó hacia otro médico que era en una fundación, que era por el centro de Quito, y él ya estaba un poco más especializado. Fuimos, le vimos y el rostro de él cambió y nosotros nos asustamos porque dice, esto es un tumor. Este es un tumor. Tenemos que ver si es que es benigno o es maligno. Porque mi sospecha es de que es maligno por la coloración y la forma que tiene. Entonces ya nos asustamos mucho más, pero dijimos, o sea, nosotros ya conocíamos al Señor, nosotros ya estábamos andando y entonces decíamos, no, no, nosotros rechazamos esas cosas. Entonces nos asustamos y fuimos a donde un tercer y a donde un cuarto médico que nos dieron exactamente las mismas opiniones, haciéndoles radiografías y ecos, y nos dijeron no. El último médico era un cirujano pediatra ya, entonces él dijo hay que operar inmediatamente porque esto está creciendo muy rápido y en la operación si que vemos que es necesario retirar el dedito lo vamos a hacer. Y si es que está comprometido el pie lo vamos a hacer. Tenemos que salvar la vida del niño. Entonces, para nosotros se nos vino el mundo encima. Era un dolor que, como te decía, no se puede describir. Un dolor muy fuerte. Era una confusión muy grande porque decíamos, Señor, pero ¿cómo? O sea, tener fe y estar pasando eso es algo muy duro, muy difícil. No se puede explicar. Bueno, y se puso fecha y nosotros fuimos a la iglesia un viernes, todos los viernes hacíamos oración solamente, netamente oración. Era los viernes de oración y milagros. Y recuerdo que en esos días mucha gente me daba testimonios muy feos. Me decía, el sobrino de fulanito tuvo esto y así, fue cáncer y se murió.
La tal persona tuvo cáncer y se murió. Era solo así una tosecita, tuvo cáncer y se murió. O sea, empezaron muchas cosas externas y nosotros nos asustábamos peor. Ese día viernes, increíblemente, el Espíritu Santo, no hay otra explicación. El Espíritu Santo de Dios, al estar postrada orándole al Señor, clamando por mi hijo, el Espíritu Santo me muestra cómo orar. Y me pone en mi corazón y dice, Señor, tú me diste a mi hijo. Y yo te lo entrego. Tú diste, tú me lo quitas, está bien. ¿Y cómo explico yo eso? No puedo. Tenía un dolor tan grande, pero al mismo tiempo una paz tan grande. Y se cumplía la palabra que dice, yo soy el que te da esa paz, que sobreabunda, sobrepasa todo entendimiento. Y recuerdo tan grande que yo le dije, Señor, yo te entrego a mi hijo. Así, no, tú me diste estos años, gracias. Gracias por la vida de mi hijo, gracias por las travesuras, gracias. Y esa noche le entregué a mi hijo y salimos. Y afuera un testimonio más. Y fue increíble, porque fue mi mismo pastor que nos conversaba y decía, tenga fe, hermanos, y tenga fortaleza en lo que el Señor va a hacer. A mí me pasó que mi sobrino se fue a jugar fútbol, le dieron un patazo en la canilla y no cicatrizaba rápido. Y le dio cáncer. Y ese muchacho perdió la pierna. Y iba comparado y yo me quedaba así y decía, Dios mío. Y dice, pero el Señor utilizó su vida para llevar a toda la familia a sus pies. Y una vez que estuvo a sus pies toda su familia, Él partió. Tengan fe. El Señor algo va a hacer en ustedes. Perdón. Algo va a hacer con ustedes. Bueno, entonces a mi hijo lo operaban el día domingo justo a la hora que empezaba el culto en la iglesia. Nosotros fuimos a la clínica, le dejamos, nos dijeron que ya, que esperemos cualquier novedad, cualquier cosa, pero para llegar allá, antecitos, a unas 2 cuadritas vimos una iglesia y era Verbo del Norte. Entonces, cuando nos dijeron que esperemos ahí, teníamos una necesidad enorme de ir a la iglesia y de ir a clamar, a doblar rodillas. Fuimos a la iglesia. Para nosotros fue poco tiempo. No sé cómo fue, todo era como cámara lenta. Fuimos, entró mi hijo a quirófano, nosotros nos fuimos a la iglesia, el culto había estado ya terminando, alcanzamos a decir, Señor, ayúdanos, por favor, ten misericordia, mira, mi hijo está, haz lo que tengas que hacer con él. Y toda la gente ya salía y nosotros salimos y regresamos. Nuestra sorpresa está que cuando llegamos a la clínica, las enfermeras, ¿dónde estaban? Nosotros, aquí estamos, fuimos a la iglesia. Dice, el niño ya está en la habitación. O sea, pues el niño ya está en la habitación. Corremos. Y la gente que estaba visitando al paciente de al lado, estaban al lado cuidándolo, mirándolo, porque él estaba inquieto, que quería salir a jugar, que quería comer. Estaba muy, muy inquieto, como él era. Y nosotros, ¿qué pasó? Y llega el médico, el cirujano, y nos dice, es increíble, no sabemos qué es lo que aquí pasó. Nosotros vimos los estudios, esa masa no tenía forma, tenía un color de un cáncer maligno, pero cuando abrimos nos encontramos con una pequeña falange. Y lo único que tuvimos que hacer es una cirugía plástica a su dedito y él está completamente bien. Nosotros solo lo que hicimos es caer de rodillas y decirle gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pudimos ver nosotros la mano y no te miento, Cris. Nosotros sentimos lo que pudo haber sentido Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Ese dolor y esa alegría de escuchar cuando dijo, para, no lo mates. Yo puedo comparar eso, es una alegría tan grande y Dios lo tiene hasta ahora, sano, hermoso. Ese fue el testimonio con mi muchacho. Y el Señor nos lo restituyó y de una manera muy grande. Qué tremendo. Y bueno, le damos la gloria al Señor, qué lindo, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él sigue obrando. Hermana Betty, ¿qué le diría usted a una mujer
que está atravesando una situación de enfermedad de su hijo, que probablemente, como en el caso de usted, no había un diagnóstico en Sebas, no, quizá iban a probar tratamientos, quizá necesitaban algo más, pero en medio de este problema que usted enfrentó, ¿qué le diría usted a una mujer? ¿Cómo puede ser fuerte en Dios? Algo que a mí personalmente me sostiene desde que le conocí al Señor y es el versículo de mi promesa. Y es real, lo vivo día a día. Y dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y me viene una promesa y dice que Él no me va a dejar resbalar, que no se duerme ni descansa por cuidarme. Entonces yo les diría a las mujeres que hagan rema en su vida esta palabra, que Dios es nuestra fortaleza, nos cuida y nos guarda. Ciertamente que ante un dolor, ante una preocupación de nosotros como mamás, Él va a estar allí haciendo su obra, que confíen, que aunque ese momento se vea tan duro, tan difícil, tenemos un Dios que para Él no existe la palabra imposible. Él no hace nada, nada que nos haga daño y Él siempre va a venir a nuestro socorro. Tengan esa certeza completa. Es lo que les podría decir. Me Gracias, qué lindo tiempo, qué lindo mi hermano Betty. Y creo que Dios a través de este testimonio, como mi pastor siempre dice, le prestamos la fe a alguien más, a través de lo que Dios ha hecho. Es que queremos decirle que Dios me encantó y me quedo con eso. Para Dios no hay nada imposible. Gracias por haber visto nuestro programa. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Gracias por darse este tiempo. Compártelo si usted conoce a alguna mujer que está atravesando una situación similar y que puede ser de bendición. Que Dios les bendiga. Esto fue Entre Tacones, siguiendo sus pasos.